del Perú. En ese sentido, esta iniciativa busca generar un pensamiento crítico frente a los problemas estructurales de nuestra sociedad peruana y a la vez pueda convertirse en acción de cambio. Por ello contaremos con el abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor y compañero Wilfredo Robles Rivera. Y también finalmente queremos agradecer a los compañeros Ofler y Cristian Solís por habernos permitido utilizar sus imágenes. A continuación le daré el pase al señor abogado Wilfredo Robles para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la gentileza de los estudiantes que conforman el colectivo Hablan las Bases y que están afincados en nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos, de la cual efectivamente, como se ha mencionado, provengo, en la cual me he formado profesionalmente. Y en efecto, mi nombre es Wilfredo Robles Rivera y agradezco que se me haya invitado para poder compartir esta charla acerca de un hecho concreto que se ha dado, una redada policial para detener a más de 70 personas bajo una autorización judicial de detención preliminar por un presunto delito de pertenencia o afiliación a una organización terrorista. ¿Y qué relación tiene esto con el derecho penal del enemigo? Bueno, ya seguramente en derecho penal parte general se ha visto o se ha tocado generalmente en las facultades de derecho, y especialmente en nuestras facultades, un tema bastante al que se le presta bastante atención, ¿no? Dentro de las corrientes de las escuelas del derecho penal, y hay una tendencia que se denomina, pues, o se le clasifica entre tendencias modernas, y que es el derecho penal del enemigo, que fuera formulada a mediados de la década de 1980 por el profesor alemán Günter Jacobs. Entonces, esta formulación va a ser una manifestación del derecho penal caracterizada por rebajar las garantías fundamentales de un debido proceso, por el adelantamiento de las barreras de punibilidad, por un marcado rigor punitivo, justificado, bueno, estas entre otras características, porque bajo el recoger las ideas de Immanuel Kant, el profesor Günter Jacobs dice de que hay parte de una teoría contractualista de la sociedad, de que hay un contrato entre los ciudadanos y el Estado, y las cláusulas de este contrato son las leyes, ¿no? Entonces las leyes se van a convertir en estas cláusulas
y que si una persona se mantiene dentro de estos parámetros y no quebranta esas leyes, no quebranta el contrato social. Pero aquel que quebranta el contrato social y más aún se convierte en un disidente del contrato social, o también por momentos le llama constitución, entonces se convierte en un enemigo y no puede ser tratado como un ciudadano, sino como un enemigo. Entonces propugna Gunder Jacobs la existencia de dos derechos paralelos: un derecho penal para ciudadanos, ¿no?, que son personas que ocasionalmente pueden incurrir en una conducta típica, y otro derecho penal para enemigos. Y el derecho, Gunder Jacobs va a subvertir, digamos, muchas de las cuestiones, muchos de los principios de lo que era el derecho penal garantista, liberal, y por ejemplo plantea de que el derecho penal no está destinado a proteger bienes jurídicos, sino a defender la vigencia de la norma, ¿no? Y que en el caso del enemigo no busca resocializarlo, porque simplemente lo que busca es escarmentar al enemigo, es combatir, es un arma de combate contra el enemigo. Pero va a recibir críticas de diversos profesores: Muñoz Conde, Cancio Meliá, Bernd Schunemann, que es un paisano de él, otro alemán, y acá en América Latina, maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, García Méndez. Pero ¿realmente es algo nuevo, moderno, esto del derecho penal del enemigo? No lo es. A mi modo de ver, no lo es. En la aplicación del derecho penal van a haber dos tendencias que se van a enfrentar y que van a predominar una sobre la otra en cada contexto histórico. Entonces vemos que ya existía un derecho penal en el antiguo régimen. Los monarcas tenían un derecho penal y era muy similar a lo que describe Gunder Jacobs, ¿no? Que ya luego de las críticas va a decir que él no está generando una teoría, él no está planteando que sea así, sino que él simplemente está describiendo lo que ya existe, ¿no? Es una descripción positivista de las realidades jurídicas de varios países. Entonces, los monarcas absolutos hacían uso de un derecho penal absolutista, autoritario, sin garantías, y contra ese derecho penal del viejo régimen, del antiguo régimen, se levantan los ilustrados, los liberales, y ahí vamos a tener pues teóricos del derecho ilustrado que van a plantear, no, un momento, el tema de la duda, porque la duda era pues presunción de culpabilidad. Entonces se revierte y se plantea, no, un derecho con garantías, en que la duda favorezca al rey. O sea, los liberales, la burguesía, necesitaba pues ciertas garantías para no ser sometido a procesos penales en que los monarcas
se deshacían o reprimían pues a los elementos más incómodos, ¿no? Entonces y luego, pero luego la propia burguesía, cuando se hace del poder y se consolida a partir de Napoleón Bonaparte, comienza a dar las llamadas leyes de excepción, ¿no? Pero contra eso también nuevamente van a venir los movimientos obreros del siglo XIX, y en algo va a influir al retroceso, y vienen nuevas teorías para defender, rescatar nuevamente las garantías de un derecho penal liberal. Pero luego tenemos que en el siglo XX, también bajo el pretexto de contener el avance del comunismo, ¿no? La revolución rusa va a generar reacciones, y especialmente en Italia con Mussolini, en España con Franco, en Alemania con Hitler, y se viene nuevamente un derecho penal autoritario. Y ese derecho penal autoritario de los regímenes totalitarios va a ser un antecedente. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se vienen corrientes, ¿no?, para garantizar. Entonces siempre va a ser entre estos dos extremos, en que si predomina la libertad del individuo, ¿no?, y digamos la limitación del Estado para castigar, o predomina la seguridad, ¿no? Libertad o seguridad, ¿no? Obviamente quienes propongan un derecho con garantías van a decir, no, la libertad del individuo está por encima de la seguridad. Y la otra corriente que va a reaparecer, obviamente no idéntica, pero cada cierto tiempo, va a plantear la seguridad. Entonces, por eso es que en mi modesta opinión, el derecho penal del enemigo no tiene nada de nuevo, y cae ambos. El profesor Alemán dice que es una reedición del derecho penal del Tercer Reich. Ahora, en el Perú, ¿desde cuándo se introduce? ¿Hay un derecho penal del enemigo? Sí existe un sistema penal paralelo, que incluso se le da un tratamiento a ciertos delitos, no con las garantías del Código Penal, ¿no?, y procesalmente también. Y esto, bueno, hay quienes dicen que con las leyes antiterroristas se habría introducido el derecho penal del enemigo, ¿no? Respetable opinión de colegas y profesores incluso, pero yo opino de que, o pienso, no creo que no se está teniendo en cuenta que antes de las leyes antiterroristas existió el tema del decreto ley 22095 de 1978, que se inserta al Perú en la política norteamericana de la guerra contra el narcotráfico. O sea, en los 70, Estados Unidos comienza a plantear que todos los países, y especialmente de América Latina, tienen que alinearse en una llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, guerra me implica de que quienes están involucrados al narcotráfico, incluidos los agricultores que siembran coca, son enemigos, son una facción enemiga. Entonces, es ahí donde se introduce el derecho penal del enemigo, cuando el Perú se inscribe dentro de esta política estadounidense, y a partir de allí empieza una línea de sobrecriminalización sucesiva y creciente en esta materia. Y claro, casi inmediatamente el fenómeno subversivo va a hacer su aparición, y se va a ampliar el campo enemigo, ¿no? Ya no es solamente la gente vinculada a la producción de hoja de coca o de otros insumos para las drogas y el narcotráfico, sino se va a incluir a los alzados en armas,
a los cuales se va a buscar combatir con leyes penales, siendo la primera de ellas la 046 de 1981, las cuales se van a ir endureciendo hasta llegar incluso a crear un llamado delito de traición a la patria, ¿no? Traidor a la patria, pues enemigo total, ¿no? E incluso en la política criminal del Estado peruano se va a hablar de, se va a hacer una simbiosis, ¿no? Del narcoterrorista, decían, ¿no? Entonces ya, digamos, personas o ligadas al narcotráfico o personas vinculadas al accionar armado de las organizaciones subversivas, decían, no, acá hay una, ambos son dos caras de una misma moneda y hay que combatirlos por igual, ¿no? Y bueno, viene el tema del delito, llamado delito de traición a la patria, y va a verse pues incluso en el ridículo de que personas de nacionalidad chilena o una dama de nacionalidad norteamericana se ve involucrada en este tipo de delitos y dicen pues es un sinsentido. ¿A qué patria van a traicionar una estadounidense o dos o tres personas de nacionalidad chilena, ¿no? Y bueno, entonces y luego quedará o caerá esta legislación de traición a la patria, pero va a subsistir la ley 25475 y se va a seguir dando un tratamiento diferenciado, ¿no? Por ejemplo, esto de los 15 días de detención preliminar, o sea, durante décadas ha sido válido solamente para los delitos de terrorismo y de narcotráfico, y es lo que se les está aplicando ahora a los detenidos de la llamada Operación Olimpo, ¿no? Y bueno, recientemente, en estos últimos años se ha modificado, se ha dado leyes contra la criminalidad organizada, porque hay también un concierto internacional, y también ahora para criminalidad organizada hay pues se aplica el tema esto de los 15 días de detención preliminar. Para otros delitos no se aplica, por muy incluso lesivos, horrendos que pudieran parecer. Una persona acusada de apología, porque de repente para la policía pues poseer un folleto de contenido subversivo es apología, la pueden encerrar 15 días. Pero un homicida múltiple no va a tener ese tipo de detención, porque no está considerado dentro del derecho penal del ciudadano. Entonces, el derecho penal del enemigo, ahora coincidentemente al tema peruano, es que, o sea, al fenómeno subversivo, al fenómeno del narcotráfico, que son algunas peculiaridades que hay en el Perú, se va a dar una tendencia a nivel de la globalización, y se habla de un derecho penal securitario, el derecho penal de la seguridad ciudadana. Entonces ha recogido como uno de sus componentes el derecho penal del enemigo, y quien ha podido desarrollar, sistematizar todo esto ha sido el profesor José Luis Díez Ripollés, español, y ha podido sistematizar esta situación y plantea cómo se está el derecho penal del enemigo es uno de sus elementos, pero y se van a dar otras manifestaciones de lo que describe Díez de Ripollés en el Perú, como por ejemplo la demagogia, el populismo penal. Lo escuchamos cada cierto tiempo los candidatos o a los políticos hablar de que se aumenten las penas, que pena de muerte, cadena perpetua, o sea, cual si el derecho penal fuera una varita mágica que va a solucionar los problemas, y es para evadir las soluciones de fondo de los problemas sociales. E incluso Díez Ripollés denuncia que la propia izquierda en España ha claudicado, porque la izquierda siempre fue
crítico era, digamos, de una parte de la criminología crítica, del punitivismo crítico, de criticar los excesos de los estados. Pero no, se convirtió más bien en parte, ¿no?, de plantear de que todo se resuelve, y en los problemas de la violencia contra la mujer, bueno, también se refleja eso, porque hay ciertas tendencias que creen que creando nuevos tipos penales, incrementando penas, rebajando garantías de debido proceso, se va a resolver el problema. No se va a resolver, y las cifras muestran que no se resuelve. Entonces, bueno, y regresando a nuestro al tema, al hecho que nos ocupa, entonces el populismo penal además se va a reflejar en este tema del caso Olimpo, el uso político del derecho penal, el uso político de la persecución penal, porque no han sido amenazados, pues, ¿qué bien jurídico ha sido amenazado? La tranquilidad pública por el actuar de los detenidos, en ningún momento. Pero sí se ha visto que 3 días antes salió una ya conocida y reiterada candidata presidencial a decir de que la izquierda radical quiere, ¿no?, desestabilizar el país, y que ella debía ganar el 2021 porque es la única que puede frenar a la izquierda radical, ¿no? Entonces, tal como lo hizo su papá, ¿no? Nos estamos refiriendo a Keiko Fujimori. Entonces, a los 3 días viene el operativo Olimpo. O sea, ¿qué tal coincidencia, no? O sea, un poco, digamos, para reflotar a la candidata. Pero hay varios intereses en juego, me parece, y el tema es que, por ejemplo, había y hay una contienda entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay facciones a nivel de las clases políticas, de los grupos económicos de poder, ¿no? Y en función del cual contienden y compiten Congreso y Poder Ejecutivo. Entonces, se había dado las movilizaciones contra la llamada clase política, y se han producido dentro de ello homicidios calificados contra los jóvenes Inti y Brian, ¿no? Un poco se quería tapar eso, y con ese pretexto entra un nuevo presidente, y entonces hace una depuración. Sacamos a todos estos mandos policiales que aparentemente no tienen, pues, un corazón morado, ¿no? Y ahora sí, la policía quedó depurada, y ahora quedaron los buenos, ¿no? Los buenos policías que ya no van a perdigonear a la gente. Pero ¿qué pasó? Salieron a protestar los trabajadores agroindustriales, y ahí tenemos a otro joven, pero claro, obviamente no va a ganar los espacios del poder mediático, porque ya el poder mediático consiguió lo que quiso y ya puso al presidente que quería, y punto, ¿no? Entonces, va a tener que ver con eso. Eso ha sido muy cuestionado, esta racia, esta depuración, y uno de los que asciende es el actual director de la DIRCOTE, el general Arriola. Es el que va a subir, y van a buscar que represtigiar con este operativo. Y incluso además de vulnerar los derechos de los detenidos, porque se imputa el delito de pertenencia a una organización terrorista, pero el delito de pertenencia tiene que ver con integrantes que cumplen funciones para cometer atentados terroristas. Pero ¿qué es lo que les incautan? Banderolas pidiendo nueva constitución, ¿no? Pidiendo la libertad de Brian. Bueno, es un homónimo, un joven, creo, sanmarquino, que por poner una banderola pidiendo nueva constitución también, pues, lo involucraron en un tema de apología, que eso era apología del terrorismo. Y planillones pidiendo referéndum para nueva constitución. Entonces,
totalmente atípico, ¿no? Si pudieran estar vinculados, organizados en torno al Movadef o a cualquier otro organismo, es evidente que no era su accionar no estaba en función de cometer lo que la ley penal califica como atentados terroristas. Entonces, vemos pues de que, claro, el derecho penal del enemigo ya no solo aplicado contra quienes entre 1980 y el año 2000 pudieron sí estar vinculados organizadamente en torno a acciones subversivas, con el uso de armas o con el uso de medios catastróficos, como dice el Tribunal Constitucional, sino que ahora se utiliza para quienes no lo están, para quienes no tienen ese componente, ¿no? Y se habla del lenguaje, ¿no? Bueno, el lenguaje que utilizan es propio, incluso se dice usar lucha de clases es algo privativo de Sendero Luminoso, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces vemos que además de quebrantar esto, se quebranta incluso el tema de la institucionalidad que ha sido tan invocada en este último mes que ha pasado, ¿no? En noviembre y diciembre surgieron varios defensores de la institucionalidad, ¿no? Y hablaban de que en esa defensa, si el Congreso tenía facultad para vacar a Vizcarra, si eso era incapacidad moral o no, y todo el debate obedecía a cuidar la institucionalidad. Oye, pero la institucionalidad también es la autonomía de organismos que precisamente la Constitución les da el carácter de autónomos. Y por ejemplo, para pedir detención preliminar, el organismo autónomo que tiene esa prerrogativa, esa titularidad, esa legitimidad es el Ministerio Público y ninguno otro. Pero ¿cómo ha sucedido esta detención preliminar? Esta unidad policial de Dircote le presenta un pedido a la Fiscalía. Oye, Fiscalía, pide detención preliminar. Eso es una presión, porque eso no le corresponde a la policía. La policía, ¿por qué, entra a entrometerse en funciones que son propias de la Fiscalía, ¿no? Bueno, que hagan informes sobre las investigaciones que la Fiscalía les dispone como tarea, como apoyo que deben brindarles, otra cosa, porque la policía, según el Código Procesal Penal, es un órgano de auxilio. Pero no, lo presionan. ¿Y la policía qué es? Pues es el Ejecutivo. ¿Quién maneja la policía? La policía no es autónoma, la maneja el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo a través de la policía presiona a la Fiscalía pide al juez y el juez se lo da, ¿no? El juez le concede la detención preliminar por hechos totalmente atípicos. Entonces, y es una copia de copias, ¿no? O sea, el informe de la policía es copiado por la Fiscalía y es a la vez copiado por el juzgado. Y ahora, para pedir prisión preventiva, que hoy día se ha iniciado la audiencia, van a volver a copiar ese mismo contenido. Entonces, en realidad, sí me parece que el título de que se le ha dado al tema es muy acertado. Es el derecho penal del enemigo en aplicación, ¿no? Ahora, no todo se reduce a derecho penal del enemigo. Hay una política criminal del enemigo. Hay una política criminal, hay una política punitiva del enemigo en el Perú, que además de tener así pues sistemas de derecho penal paralelo o diferenciando determinados tipos penales, también
se utilizan, porque se utiliza también el llamado derecho penal del ciudadano, que estaría en el Código Penal, es utilizado, se le atribuye muchas veces a los activistas sindicales, gremiales, delitos. Ya hemos tenido oportunidad de asumir la defensa de estudiantes sanmarquinos. Les imputan hurto, usurpación, y que se convirtieron en delincuentes comunes, no, sino que es usurpación, porque entraron a la oficina de bienestar a exigir más raciones y coreaban más raciones, y eso es delito de usurpación, y terminan en el Poder Judicial, y se hace prácticamente una malversación por parte de los rectores, Cachay, el anterior Cotillo, etcétera, a los procuradores, abogados que ganan sueldos de la universidad para estar buscando que criminalizar a los estudiantes, o porque se exige que repartan los atunes, las galletas cuando no hay almuerzo. Ya, hurto, disturbios, ni qué decir, pues, no, violencia y resistencia a la autoridad. Entonces, claro, dirían, pues no, pero es un delito común, no me puede decir que eso es derecho penal del enemigo. Entonces, además del derecho penal del enemigo, el derecho penal común o del ciudadano también se usa. Entonces, hay una política criminal del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El que es disidente del modelo económico, el que es crítico del modelo económico. Y el sanmarquino se caracteriza por eso, ¿no? Y eso explica que muchos de los detenidos hoy también estén, ¿no?, con las discrepancias que pueda uno tener con ellos, con algunos planteamientos de ellos, pero pues, es respetable, porque lo que han hecho es ejercer su libertad de pensamiento, de reunión, de expresión, no han hecho otra cosa. Entonces por ejercer esos derechos se les está criminalizando. Y se utiliza, y el Estado peruano utiliza no solo el derecho penal, ¿no?, en sus vertientes, sino también utiliza el derecho administrativo, el derecho, ahí está el reglamento de procesos disciplinarios, ¿no?, que está en tema de querer aprobarlo. Entonces es parte, en todo caso, el derecho penal del enemigo, y como una de sus expresiones, las leyes antiterroristas, pero hay otros ámbitos del derecho que se usan, ¿no? El derecho administrativo que se usa contra los vendedores ambulantes, dice, para recuperar espacios públicos, ¿no? Pero en realidad es para tratar como enemigo al vendedor ambulante, ¿no? O el derecho contravencional, que te pongo multa, una multaza porque no sigue los protocolos, y entonces hay contra los transportistas. Entonces hay toda una política criminal, o sea, es algo más amplio que el derecho penal del enemigo. Hay toda una política punitiva que va a utilizar derecho penal, derecho administrativo, contravencional, y todo lo que esté a su alcance, ¿no? Y para no describir que fuera de eso, o además de eso, va a tener como un aparato de propaganda en el poder mediático. Porque algunos dicen, no, me está criminalizando el medio de comunicación. No te está criminalizando, porque ellos no son poder judicial, pero está actuando como un aparato de propaganda de toda esa estrategia. Entonces, y bueno, eso, digamos, para poner en contexto, es lo que yo podría comentar de este caso del operativo Limpo, y su relación directa, palmaria, evidente con el derecho penal del enemigo. Los mismos detenidos con justa razón dicen, me están aplicando el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces eso para dar, digamos, un matiz de lo que es, y ese es mi comentario. Muchas gracias, señor abogado Wilfredo. Del movimiento estudiantil. Es un favor
hemos sido en muchas ocasiones pues criminalizados de manera bastante injusta, y esto solamente es un pequeño ejemplo de lo que también sucede en nuestra realidad a nivel nacional. Y también, bueno, en este caso, la situación en la que nos estamos enfocando en los derechos de también durante su ponencia, muchos compañeros y también público general estuvo formulando algunas preguntas, y ya mencionando también. La primera pregunta es, ¿a qué nos referimos con apología al terrorismo? Sí, perdón, no capté bien la pregunta, ¿me la podría repetir? Sí, ¿a qué nos referimos con apología al terrorismo? Ah, ya, muy bien. Eh, claro, el tipo penal de terrorismo, el tipo penal clásico es el, digamos, el general a zozobra mediante atentados, mediante el uso de medios catastróficos, pero a la vez hay otros subtipos. Un subtipo es, por ejemplo, la pertenencia a una organización y también hay un subtipo que es la apología al terrorismo, ¿no? Bueno, lo que estaba pues como apología del delito, ¿no? Y es el único artículo que no está en la ley antiterrorista, sino está como artículo 316A del Código Penal. Entonces, ¿qué se sanciona, no? E incluso al estar en la discusión es, si está en el Código Penal y no está en la ley 25475, entonces deberían aplicarles a los que son denunciados por apología o investigados por apología los plazos, las condiciones procesales de los delitos comunes, ¿no? Pero en fin, entonces se habla de exaltación, justificación o enaltecimiento que se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como actor o partícipe. Entonces hay una pena no menor de 4 años ni mayor de 8, es decir, la pena es efectiva de todas maneras, ¿no? Ahora, hay una interpretación del tipo penal, porque acá se habla de exaltación, justificación o enaltecimiento que se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, pero no es digamos, una exaltación con fines de fomentar la comisión de nuevos delitos, de alentar la comisión de un nuevo delito. Porque podría ser, por ejemplo, que en la escuela de historia alguien diga, voy a analizar las causas económicas y sociales que dieron origen al fenómeno subversivo de Sendero Luminoso, ¿no? Y diga, estás justificando, entonces ya caíste en apología. No puede ser, pues, porque eso es académico, ¿no? Es una investigación académica. La justificación tendría que ser, oye, es el atentado tal, fue pues muy bueno, magnífico, y ahora debería haber otro nuevo atentado más violento, ¿no? Y hagamos pues un nuevo atentado, ¿por qué no hacen, no, etcétera? Y incluso en la exaltación o alabanza que se hace de un condenado tiene que estar en referencia al delito, al hecho delictuoso por el cual se le ha condenado, porque podría haber por ejemplo un condenado por terrorismo, por cualquier otro delito,
que pueda tener pues alguna virtud, pues de repente en su barrio ha sido pues muy solidario, ¿no? O ha sido un buen padre, o ha sido un buen hijo, o ha sido un buen alumno. Entonces no puede decir por reconocer una virtud que nada tiene que ver con el proceso penal en el cual fue condenado, eso es apología. No. Entonces tiene que tener una relación directa con incentivar la comisión de nuevos actos. Entonces el bien jurídico protegido acá tiene que ver con eso, ¿no? Con que no se haga un fomento digamos, de replicar actos. Por ahí va, digamos, la protección. Entonces, claro, se han dado casos, como digo, ¿no? de la banderola que pusieron, nueva constitución, apología. ¿Cómo va a ser apología? ¿Cómo va a ser apología? Y ahí ya se está criminalizando una idea. Porque la policía ni la fiscalía institucionalmente puede asumir una posición por mantener la constitución o por tener una nueva constitución. Ah, claro, como ciudadano, cada fiscal, pues despojándose de su medalla, podrá decir su posición, pero como funcionario, como entidad pública, se supone que tiene que ser neutral. Se supone que tiene que ser tolerante a todas las posturas. Entonces, ¿qué se estaría planteando ahí? Pues de que no hay pluralidad, pues, de pensamiento, ¿no? O sea, se transgrede eso y se estaría, pues, abusando de su autoridad o creo que también algunas personas de Bellas Artes o de que hicieron un experimento social se vieron involucrados en delitos de apología. Entonces, claro, muchas veces a nivel policial pueden haber errores, ya sea porque el policía no tiene formación jurídica, porque se supone que su preparación es de otro tipo, es de seguridad, de pesquisa, de recojo de evidencias, pero para eso están los fiscales, pues, ¿no? Pero no para que copien, pues, o sea, ¿para qué los formaron jurídicamente? ¿Para que copien los informes de los policías? Incluso la tipificación se lo dejan al policía, ya el policía tipificó como apología y el fiscal copia lo mismo y el juez no hace ningún control. Entonces, por eso es importante, ¿no? Digamos de que en nuestra facultad de Derecho se fomente la crítica, el debate. Claro, hay una buena tradición en San Marcos, en los talleres, por ejemplo, de debatir doctrina. Es un punto fuerte que tiene el sanmarquino, ¿no? Pero también hay que poner los casos, pues, ¿no? Hay que poner los hechos vivientes, ¿no? Porque no puede estar la teoría divorciada de la sociedad, de los hechos sociales, ¿no? Y por eso es que como un beneficio para nosotros somos de las pocas facultades que llevan un curso de sociología jurídica, ¿no? Y en el ejercicio a veces nos encontramos con colegas que vienen de otras, oye, pero a ti no te han enseñado sociología jurídica. ¿Qué es eso? Dicen, no sé, se sorprenden, ¿que existe eso? Sí existe, pues, ¿no? Y entonces el tema es ese, ¿no? Que se haga una relación, porque digamos entre la teoría y los hechos prácticos que se dan, ¿no? Entonces, tal vez quienes no somos doctrinarios, somos modestamente abogados que litigamos y que gastamos los zapatos todo el año litigando y estamos ahí en la realidad, ¿no? Entonces podemos aportar de repente en ese segmento a la respetable dedicación de nuestros compañeros doctrinarios, ¿no? Y entonces en esa complementación va a surgir, pues, ¿no?, unos mejores puntos de vista, ¿no? Es lo que podría decir sobre el tema de apología. Muchas gracias, doctor Robles.
Y sí, justamente fue muy importante que se pueda esclarecer respecto a la apología al terrorismo. Siguiendo la línea también sobre el operativo Limpo, justamente mencionamos que maestros también fueron capturados en este operativo y una pregunta surgió respecto a ello y es la siguiente. ¿Qué debemos hacer frente a este hecho de privar la libertad de los maestros luchadores? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo debo decir de que una de las personas que patrocino y a mucha honra es la señorita Ruth Rojas Arroyo, que es parte de los postulantes, eh, muy loable su objetivo de ingresar a San Marcos, y confío que este mal momento para ella pasará y será parte de los sanmarquinos. Eh, y bueno, pues sus padres, que son maestros, han sido detenidos, y vi por ahí el acta de incautación y dice que una banderola, ¿no?, donde dice páguenos el 30% incautado como material subversivo. Por favor, ¿no? Entonces, claro, el tema es de que, por ejemplo, si hay otros maestros que ven esto como una amenaza, podrían interponer una acción de amparo, ¿no? Porque así como a mi colega lo han detenido, entonces a mí con cualquier pretexto me pueden detener. Y ya ha sucedido, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay una dentro de la libertad de asociación sindical, pues intentaron formar una federación de maestros hace 3 años, creo que eran los de algunas provincias como FENDEP, y habían, creo, logrado iniciar sus trámites en el registro de organizaciones sindicales en el Ministerio de Trabajo, y salió un señor del SUTEP oficial, el señor Hammer Villena, que es de un conocido partido político, ¿no? Y bueno, dijo de que estos eran terroristas, senderistas, y eso fue mérito para que les inicien una investigación preliminar. Claro, no les pidieron detención, pero ya estar investigado ya es una carga para una persona, y por un delito tan grave. Me decía que era por pertenencia. Terminada la huelga del SUTEP, o de las bases del SUTEP en el año 2017, el profesor Pedro Castillo y casi la mayor parte del grupo de maestros, que fue el núcleo de dirigentes que dirigieron esa exitosa huelga, también fueron denunciados como una organización criminal, ¿no? Los extorsionadores del sur, creo, todavía le pusieron, ¿no? Y entonces, claro, se pierden a veces iniciativas, porque en ese contexto de la huelga la señora Cecilia Valenzuela se dio el lujo de decir que ellos eran financiados por el narcotráfico, y el señor Basombrío, ¿no?, dice que viene de canteras de izquierda, no sé, pues a cualquier cosa se le llama izquierda en el Perú. Y este señor se dio el lujo de difamarlos incluso en el pleno del Congreso, diciendo que esta huelga era pues organizada por orden de Abimael Guzmán, y que todos eran nada menos que terroristas o operadores del terrorismo. Y entonces mi modesta sugerencia fue que había que querellarlos. Y dijeron que por ahí les habían dado otra opinión, no, que para qué abrirse flancos. Entonces se aplicó, tal vez por la inexperiencia, o no sé, el poner la otra mejilla, ¿no? Y no fue bueno, pues, porque eso hubiera frenado este tipo de denuncias tan irracionales, ¿no? Como que ellos eran una organización criminal y debieron querellarlos para darles una lección. Entonces, también hay momentos que cuando hay razón y hay fundamento, los movimientos sociales tienen que denunciar, acudir al derecho penal, ¿no?, sin abusar de
pero si me están difamando, y no es a la persona, sino a todo un movimiento social a través de esto, entonces se tiene que hacer. Y entonces, bueno, el tema pues creo que en el magisterio es bastante complejo, y es principalmente un problema de política sindical, de unidad sindical, de línea sindical, pero que hay situaciones en que, digamos, en este momento lo que corresponde me parece la solidaridad con sus colegas, ¿no? Es creo lo que yo modestamente recomendaría. No soy ningún experto sindicalista, pero es lo que recomendaría. Y bueno, pues el tema de que se ejerza pues su defensa, y bueno, se acuda a todos los medios de defensa. Ahorita ellos están iniciando una audiencia de presentación de cargos, ¿no? La fiscalía, luego de estos 15 días, los está denunciando por delito de pertenencia a una organización terrorista, y eso es lo que se va a debatir mañana y en los próximos días, ¿no? Entonces, eso es lo que podría responderle a nuestro amigo el magisterio que ha preguntado. Sí, muchas gracias, doctor. También se formuló una pregunta respecto al sistema de justicia peruano. En concreto, ¿cuál es el carácter del sistema de justicia peruano frente a la libertad de los detenidos en la Operación Olimpo? Ya, el sistema de justicia peruano. Claro, el sistema de justicia, y de alguna manera actúan ahí, no solo es el poder judicial, ¿no? No solo es el poder judicial, es también la fiscalía, el Ministerio Público como titular de la acción penal, y es también la policía, porque se supone que tiene que contribuir a dar insumos. Pero en este caso el sistema de justicia penal en el Perú está cometiendo una más de tantas injusticias que se cometen a través del sistema penal, del sistema de persecución penal. Y prácticamente acá ya no se puede hablar ni siquiera de una dupla fiscalía-policía, sino una triada donde tenemos a una policía que presiona a la fiscalía que se deja presionar, o no sé, no tan politizado es el tema que habría que preguntarse ese despacho fiscal para qué facción política juega, y un juez que les aprueba una detención preliminar que a todas luces era injustificada, que no se justificaba. Esas personas, sin necesidad de detención preliminar, si los citaban a declarar a la DIRCOTE, estoy seguro que hubieran ido. ¿Quién de ellos se hubiera corrido, hubiera evadido? Y el tema del allanamiento, ¿de qué sirvió? ¿Qué encontraron? ¿Dónde están las armas, los explosivos, las granadas, las ametralladoras? ¿Qué encontraron? No encontraron pues ni un cohetecillo para Navidad. Entonces, realmente se visualiza, se ve claramente un exceso del sistema de justicia, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Claro, ocurre muchas veces porque hay contiendas políticas en juego, intereses económicos en juego. Hay también una ola de protesta social que está ahí contenida, o sea, el reflejo. Hay amigos que son muy críticos de que con quienes salieron en los días de la vacancia
Vizcarra, Merino, vacancia de Vizcarra, renuncia de Merino, y dicen, pero ¿por qué marchas por tal o por cual o contra cual, no? Pero refleja un hartazgo de la población. Eh, la todo este año ha traído una profundización de la crisis. Ya había crisis económica y estaban en subida los precios, y la pandemia lo ha agravado aún más. Hay deserción universitaria y en las universidades privadas es mucho más. Hay una gran cantidad de jóvenes que están viéndose precisados a abandonar la universidad. Hay mucho desempleo. Eso genera frustración, rabia, y el sistema se está haciendo para que la pasen muy bien y con mayores ganancias los grupos de poder. Entonces, hay eso, la protesta de los trabajadores agrarios, y hay varias cuestiones, ¿no? Contaminación de los ríos, de las comunidades. Hay varios temas que están contenidos. Y otro de los motivos, otra de las motivaciones que puede haber tenido esta detención es como, digamos, un acto de amedrentamiento, ¿no? Como una muestra, ¿no? De que te puedo tratar así también, ¿no? No protestes mucho, ¿no? Ya te di gusto, ya te dije que son generación del bicentenario, ya pues ya acabó, y hasta ahí nomás llegas, ¿no? De lo contrario, mira, ¿no? Como Estado te puedo tratar, te puedo pues poner de que estás con el terrorismo, no me pidas nueva constitución, pero además hay otros factores, y es el tema de que en las instituciones públicas muchas veces viven cuidando sus puestos. Entonces no sé si el fiscal acepta esta presión a la policía porque tiene una connivencia ideológica, política con el gobierno, o porque simplemente teme de que le quejen en control interno, ¿no? O le presenten una queja en control interno, le comiencen a hacer la vida imposible, y más cómodo es pues, ¿no? O le comiencen a sacar titulares. E igualmente el juez, ¿no? O sea, hay muchos, y esa es una invocación a los jóvenes que se están formando en nuestra facultad. Si no tienes vocación realmente de impartir justicia, de ser un apóstol, un sacerdote de la justicia, no te metas a ser juez. O sea, si vas a estar cuidando tu puesto, no, ¿para qué? O sea, si vas a ser juez, es el primero que tienes que defender principios, tu independencia, tu autonomía, y no puedes estar temiendo a las presiones políticas o a que te pongan un titular que tú eres tal cual, ¿no? Entonces, o digamos digamos a la turba mediática, porque se ha generado y se genera y mueve, el populismo penal mueve una turba mediática. Entonces tal juez es un corrupto porque no, pues revocó la prisión preventiva de tal político, pero no sea la gente común y corriente no va a analizar que tal vez realmente tuvo fundamentos. Entonces dices un corrupto, un vendido y etcétera, entonces te lanzan a la turba mediática, ¿no? Lanzan, entonces, y bueno, pocos son los jueces que realmente tienen vocación y aplican su criterio con independencia a despecho de los titulares o de que les hagan campañas en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema del sistema penal, que prácticamente los cargos de magistrados, etcétera, son como unas especies de parcelas de poder, ¿no?
y que muy pocos ven realmente con convicción, con principios, ¿no? Sino como una oportunidad de ascenso social, de ascenso económico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vemos, bueno, y esa es la situación. Y lo peor es de que es el juez de instrucción que le toca este caso, es el único juez de instrucción que hay en esa corte especial, dicho sea de paso, ¿no? Es una corte especial. Entonces es el único juez de instrucción. No rotan, no hay alternancia, no hay turnos ahí. Entonces, y en fin, eso es digamos, lo que vemos en el sistema penal, que como lo dijiste, eh, muchas veces los sanmarquinos pasan a ser pues molidos. El sistema penal es una moledora de seres humanos, es una máquina de moler seres humanos, y lo han pasado. El año pasado eh, concluimos, digamos, un juzgamiento de dos sanmarquinos, ¿no? Acusados como grandes secuestro agravado, y la fiscalía pedía 30 años de pena privativa de libertad y se logró pues una absolución. Pero ¿por qué había sido? Porque se habían infiltrado efectivos de la DIRIN, ¿no? Se habla mucho de los ternas, pero bueno, a San Marcos muy poco van los ternas, pues van los de la DIRIN, ¿no? O de que cambia de nombre cada cierto tiempo, y que se llamó Dini durante el gobierno de Ollantumala, y decía que persigue, que husmea, que espía a los políticos. Bueno, pues, pero nadie se queja cuando espían a los sanmarquinos y se meten a las asambleas. Y habían mandado dos agentes de estos a una asamblea de gremios de San Marcos, y al ser descubiertos por los estudiantes abrieron fuego contra los estudiantes, o sea, dispararon sus armas. Ellos dicen que al aire, pero podían causar una lesión. Y entonces fueron atrapados, y por ahí pues a alguien les dio nombres, ¿no? Tales son los dirigentes estudiantiles que más organizan protestas, y sus nombres aparecieron por ahí. Y miren, ¿no? O sea, a dónde llevó este sistema penal tan inicuo, ¿no? Y nunca escuchamos una autocrítica. Bueno, pues muchos magistrados que a la vez que son parte de ese sistema y que a la vez son docentes, hablan pues como dioses del Olimpo, como seres infalibles, como dueños de la verdad, pero son parte de ese sistema inicuo. Entonces, y eso es el sistema penal, y hoy se mezcla con una iniquidad más. Entonces, y es bueno por eso que se desarrolle la crítica contra esto de parte de los estudiantes, y especialmente de los estudiantes de derecho que tienen las herramientas teóricas para criticar todo este estado de cosas. Muchas gracias, compañero y doctor Wilfredo Robles. Una penúltima pregunta es, ¿considera que la pena de muerte o las penas radicales que de manera ligera plantean las bancadas y los partidos políticos son la solución y la excusa perfecta para aplicarlo a quienes se organizan por solucionar sus demandas estudiantiles, laborales y entre otros?
En unos instantes estaremos continuando con la entrevista al doctor Wilfredo Robles. En estos momentos está teniendo problemas de conexión, pero en breve vuelve a conectarse. Hola, sí, ahora tenía un problema con el micro. Definitivamente las penas crueles no resuelven, no resuelven los problemas, y en realidad los políticos que mueven toda esta situación de incremento de penas, en realidad lo hacen con cinismo, ¿no? Con cinismo, con mala, y lo hacen para ganar tribuna política, ¿no? Populismo penal, demagogia, y lo hacen en el fondo para no resolver los graves problemas económicos y sociales. Porque y ahí nos lleva a un tema, el Estado social, el tema del Estado social, ¿no? El tema del carácter de la función social del Estado, porque ya no es, la teoría constitucional se ha desarrollado al punto que ya no es el Estado liberal que solo vela por derechos individuales, no que luego de la Revolución Francesa, sino que hay derechos económicos y sociales y hay obligaciones sociales. La razón de ser del Estado es brindar servicios sociales. Si no brinda servicios sociales, no tiene razón de ser. Y entonces hay derecho, el derecho a la salud. ¿Cómo está? ¿No? Se ha puesto en evidencia, dicen que ahora recién se dan cuenta de la situación calamitosa del sistema de salud. No, pues lo sabían y nunca les importó, porque ellos no se atendían ahí. Ellos no se atendían en el MIS, en el salud, ¿no? Los políticos, los grandes potentados de este país. El derecho a la educación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el candidato del presidente, el señor Julio Guzmán, en la elección anterior planteó de que quienes estudiamos en universidades estatales egresemos con una deuda y comencemos a pagarle al Estado lo que ha invertido en nosotros. O sea, no van como un servicio, todo lo ven como un tema
crematístico, de negocio, de mercado. Y la función social, porque se dice que somos un Estado social y constitucional de derecho, o es solamente en el papel, o es solamente para que esté ahí de adorno. No, hay funciones sociales. Y ya que se discute el tema actual, muchos en contra, muchos a favor, muchos dicen cambio de la Constitución o reforma, o no me interesa ese debate, pero hay derechos que están incluso en la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el derecho a la vivienda. La Constitución peruana no reconoce el derecho a la vivienda. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo omite? Para favorecer los grandes negocios inmobiliarios, pues, que te venden y cada vez más reducidos departamentos, el departamento de tus sueños, dicen, ¿no? Y terminan endeudados para toda la vida, 20, 30 años, para pagar un departamento. Y ha generado, ¿qué cosa? Pues en las tierras, en las zonas periféricas, el tráfico de terrenos. Eso es lo que ha generado la omisión del Estado de reconocer el derecho a la vivienda y de omitir su obligación de generar programas sociales, ¿no? Los ultraliberales dicen, ¿quieres que todo te lo regalen? No, hay impuestos que se pagan. Entonces tiene que haber eso, porque si no dejamos el tema de la vivienda, ¿a quiénes? A las grandes inmobiliarias y a los traficantes de terrenos. Eso es lo que ha hecho este modelo, ¿no? Entonces, eso es ir a las causas de la delincuencia, de la criminalidad. Entonces, el que el Estado cumpla las prestaciones sociales que le son inherentes. De lo contrario, no tiene sentido de existir. Y no, pues el aumento de penas, eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Y ahí yo quiero esbozar una pequeña crítica porque, claro, o sea, se levanta también desde determinadas ONGs que el tema de la defensa de la mujer contra la violencia machista es incremento de penas. Es un tema penal, no es un tema penal, es un tema, claro, obviamente ningún atentado contra la vida debe quedar impune, ¿no? Y mucho menos pues en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Física y demás, pero no es la solución, pues, ¿sí? Y el problema está en las relaciones de tipo económico, de tipo social, en la mentalidad que existe, ¿no? Y no solo es la mentalidad antigua, medieval, que se arrastra, ¿no? Sino la supuesta nueva mentalidad, la nueva cultura de la globalización. ¿Acaso no trae ideas nefastas de machismo? De que todo se reduce al placer, ¿no? Todo se reduce, la vida se reduce al placer, ¿no? Y además a la cosificación de la mujer como un objeto sexual. Y eso es lo que trae la mentalidad globalizadora, contra la cual poco o nada se dice. Entonces, el problema es actuar contra eso. Y, por ejemplo, no se defiende la identidad, la soberanía nacional. No, dicen, tratado tal, sí, hay que firmarlo, porque es para defender los derechos humanos, la ecología, y te van tumbando tus barreras, Convención del Mar, no importa, pues 178 millas o 188 millas hay que darlas. ¿Para qué necesitamos? Démoslo, porque es para que todo el mundo, todos alcancemos la igualdad, el igualitarismo en el mundo, todos seamos ciudadanos del mundo, pues con la Convemar, ¿no? Entonces, hay toda esa situación. Entonces, no es una solución la pena de muerte, no es, o sea, la pena de muerte es el reconocimiento del fracaso de la sociedad, ¿no? Y el incremento de penas también, ¿no? La cadena perpetua,
penas que son eso es lo que podría opinar sobre la pregunta. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Una última pregunta es la siguiente. ¿Qué lecciones finales puede compartirnos para buscar revertir estas políticas de criminalización de las ideas, opinión y organización? Bueno, la lección es de que nos enfrentamos a grandes poderes, ¿no? Nos enfrentamos a grandes poderes y que hay persecución de ideas, criminalización, exactamente. Ojo, ¿no? También hay manipulación ideológica. Entonces el tema, bueno, la lección es de que bueno, la senda que ustedes están siguiendo, ¿no? Estudiemos, analizamos, debatamos, desarrollemos un espíritu crítico para que nadie nos engañe, nos manipule o atropelle nuestros derechos, ¿no? Y además, como sanmarquinos y como estudiantes de Derecho, tenemos una función, y esa función es la proyección social. Entonces, por ejemplo, San Marcos siempre ha tenido, por ejemplo, la característica del consultorio jurídico gratuito, donde muchas generaciones de sanmarquinos, y bueno, me cuento entre ellos, hemos ahí practicado y nos hemos acercado a la población, ¿no? Pero a veces también dentro de la administración no hay la suficiente preocupación por el consultorio jurídico gratuito. Pero, por ejemplo, podemos juntarnos y hacer campañas de asesoría legal gratuita para enseñarle, o sea, para llevarle a la población. Estos son tus derechos. Porque imagínense, si a estudiantes que tienen pues conocimiento, un nivel académico, les atropellan sus derechos, imagínense cómo es en comunidades campesinas alejadas, en los barrios de la periferia, hay muchos problemas. Y entonces, claro, estudiemos, debatamos, seamos críticos, no permitamos el atropello de nuestros derechos, para eso nos estamos formando y desde ahora apliquémoslo. Y siempre habrá abogados como yo y muchos otros colegas que los vamos a apoyar en eso, pero a la vez extendamos eso hacia la población. ¿Y a través de qué? De lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y en la población tiene múltiples problemas, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo administrativo. Imagínese usted cuando hemos salido a esas campañas de consultoría jurídica gratuita, y muchos llegamos a enterarnos de que hay cerros donde no crece ni una planta, pero la municipalidad les cobra parques y jardines. Y usted como estudiante sanmarquino, ¿qué salida le da como estudiante de Derecho? Entonces tenemos también que llevar ese conocimiento, ¿no? que nos brinda la universidad también para servir a la sociedad. Y eso va a perdurar, ¿no? Posteriormente, cuando ya ejerzan y ya estén pues como abogados en diversos lugares, y va a ser una buena experiencia. Entonces hay que rescatar todas esas tradiciones del estudiante de Derecho sanmarquino, y por decir los profesores, ¿no? Preguntan, ¿qué hacemos? Vamos pues, ¿no? Reunámonos con ellos, escuchemos sus problemas y vamos a ver qué salida les podemos dar, ¿no? Los ambulantes,
¿Qué? ¿Cómo? Pues, ¿no? O sea, porque estamos estudiando para aplicar, pues, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y eso, pero también dentro de la universidad tenemos problemas, pues, bueno, ¿qué haremos? Trataremos de estirar el tiempo, pues, ¿no? Es difícil, es complicado, porque a la vez también tienes la obligación de ser un buen estudiante. O sea, no el hecho de que, no, es que yo estoy siempre en las marchas, en los plantones y por eso pues no he estudiado bien, no, no es justificación. O sea, tenemos que ser buenos en todo, en el estudio, en la crítica social, en el activismo gremial, en la proyección social, en todo, siempre tratar de ser los mejores. ¿No? No solo porque viene la crítica del conservador, del derechista, miren, pues ahí están esos que protestan, que reclaman, no por eso, sino porque es parte de un perfil, es parte de una mística, de una personalidad, ¿no? De cómo nos formamos. Es difícil, es complicado, ¿no? Te dejan lecturas, te dejan esto, pero contra todo eso, ¿no? Sobreponernos a todo eso y no dejar de servir pues a la sociedad, al conjunto y sobre todo recoger hoy día lo que dijo la magistrada Elvia Barrio, que hoy le han otorgado la medalla a José León Barandiarán, no digamos de que el sanmarquino es ese que sirve a los más pobres de los pobres, dice, ¿no? Y que ella, bueno, lo va a reivindicar en esta gestión que va a tener como presidente del Poder Judicial, le tomamos la palabra, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así, es la mística lo que o sea, lo que siempre ya lo vienen haciendo ustedes, simplemente hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo mejor cada vez. Es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor Wilfredo Robles.